Exactamente, ahí con todo, ¿ves? No, la verdad, preparado con todo. Estoy erizado, la verdad. A ver, más de lo que merezco, pero muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. No, yo creo que hay muchas preguntas y la primera es, ¿cuál es la verdad de el plazo que se le ha dado? ¿Es con el TPS, ¿no? A los venezolanos o es con el parol, con todo? ¿Cómo es la cosa? Con todo. Vamos a empezar con el tema venezolano porque es el que está... Claro, es la última noticia. Es la última noticia. Básicamente un juez federal obstaculizó la cancelación del TPS para el grupo de venezolanos que entraron antes del 31 de julio de 2023, pero a la vez también canceló la orden prohibiendo la extensión de 18 meses que abarcaba ambos grupos, el grupo que entró antes del 8 de marzo del 21 y el grupo que entró antes del 31 de julio del 23. Es decir, que el que tiene un TPS que se le vencía el 2 de abril del 25 o el que tiene un TPS que se le vence el 10 de septiembre del 25 tienen la oportunidad de hacer una re-registración producto de la orden de este juez, donde pueden aspirar a una extensión hasta el 2 de octubre del 2026, 18 meses para el segundo grupo, y importante, los que tienen permiso de trabajo, o sea, del primer grupo, del segundo grupo, se les extienden automáticamente el permiso de trabajo bajo el TPS hasta el 2 de abril del 26. Me quedé botado, como dicen en mi barrio. A ver, porque como aquí hay un problema político de por medio, yo vi que el gobierno también ha desafiado esa... Sí. No solo esa, sino está desafiando en sí la capacidad de estos jueces de poder detener la, voluntad presidencial. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en realidad? Porque el juez dice esto, el gobierno dice lo otro, y lo que usted me dice es un poquito contradictorio, ¿no? Sí, básicamente el juez determinó por motivos de ilegalidad, motivo racial, anticonstitucionalidad, de que la medida de cancelar el TPS no procedía legalmente, constitucionalmente y bajo la ley de procedimientos administrativos. Esa fue su determinación. También determinó que aparte de que hay una probabilidad de que los demandantes ganen la demanda, los que apoyan el TPS, de que hubieran daños irreparables en el caso de que se le suspendiera el TPS para la fecha pautada, que era el 7 de abril del 25. Habiendo dicho eso, el gobierno ya presentó una moción pidiéndole al juez Chen del Distrito Norte de California de que suspenda su fallo en lo que ellos tengan la oportunidad de apelar al 9º Circuito Federal de Apelaciones. Eso está en el veremos. Y entonces, eventualmente, el 9º Circuito de Apelaciones puede determinar si esta orden del juez Chen es legal o no. Yo creo que eventualmente este caso puede llegar a la Corte Suprema y puede llegar relativamente rápido referente a este fallo que salvó el TPS venezolano por el momento con esa extensión hasta el 2 de octubre del 26. Ok, entonces, ¿qué pueden esperar los venezolanos exactamente? O sea, un venezolano que está en esas circunstancias, ¿qué es lo que puede esperar? Por el momento está habilitada la posibilidad de hacer la registración en la página web de inmigración. Están obedeciendo la orden del juez federal. Pueden entrar a la página web de inmigración, deben de hacer la re-registración, bien sea del primer grupo o del segundo grupo, antes del 10 de septiembre del 2025, y yo recomendaría que lo hagan lo más rápido posible. También recomendarían que hagan la re-registración del TPS con el permiso de trabajo con el TPS, porque muchos venezolanos tienen el permiso de trabajo con asilo pendiente, pero no necesariamente con el TPS. Entonces es importante tener el permiso de trabajo con el TPS también, así que aprovechar la oportunidad que este fallo judicial les ha dado de poder re-registrarse y aprovechar esa extensión hasta que venga una orden judicial que afirme esta decisión o tal vez la reverse, pero por el momento existe la posibilidad. ¿Y qué pasa con los que no son venezolanos y el TPS? Los que no son venezolanos depende de cada nacionalidad. En esta demanda en particular está incluido los haitianos. Entonces ellos están a punto de perder el TPS, si mal no recuerdo, ahora en agosto. El juez en su fallo dijo que se iban a incluir al tema haitiano en la demanda para que también considere posponer la suspensión del TPS o la revocación del TPS para los haitianos. Pero cada nacionalidad, el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, tienen fechas distintas y tienen que estar al tanto de su fecha de vencimiento
porque el gobierno tiene 60 días antes de la fecha de vencimiento para pronunciarse si van a cancelar el TPS o si lo van a extender. Entonces, ¿y los cubanos en esa ecuación, cómo cuentan? Esa fue la otra noticia, lo del paro humanitario. Ajá, ¿cómo es? Ahí lo que pasó fue que en la Gaceta Federal se publicó el 25 de marzo la cancelación del programa de parol humanitario Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Dijeron que básicamente el parol, independientemente de la fecha que le habían dado originalmente, que era 2 años de la fecha de entrada, vence el 24 de abril del 25. Estas son personas que, si tienen menos de 2 años en el país, son candidatos o candidatas para deportación expedita. Son personas que ellos dijeron que van a priorizar los que no presentaron algún trámite de legalización antes de la publicación del aviso en la Gaceta Federal el 25 de marzo, van a priorizar esas personas para casos de deportación expedita. Entonces, en la comunidad cubana hay mucha angustia con esto, porque hay muchos cubanos que, por ejemplo, después del 25 de marzo, de hecho, después del 24 de abril, que se vence el parol, cumplen el año y el día para presentar ajuste cubano. Entonces, la pregunta es, ¿puedo presentar mi ajuste cubano? La respuesta es sí, pero eso no quita la posibilidad de que le puedan pedir una deportación expedita. Y también es importante, si tienen menos de 1 año en el país, considerar la posibilidad de presentar un asilo si calificas, porque en realidad no es seguro de que le vayan a permitir que usted termine el proceso de la residencia bajo ajuste cubano. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, tener preguntas concretas, Claro, ¿no? sí. Que nos han hecho llegar los televidentes. Estamos hablando con el doctor Ángel Leal, regresamos enseguida y vamos hablando con el doctor Ángel Leal y bueno, es el turno del público. Sí, vamos señor. con las preguntas al doctor Ángel Leal, adelante. Repito, tenemos tantas que acumuladas, así que no llame porque hemos hecho una selección de las que nos han ido llegando. Dice, yo reclamé a mi hermano y a la esposa de él, mi cuñada, le aprobaron la residencia, pero a él, que es el principal, lo mandaron a una entrevista. ¿Eso será bueno o será malo? Es bueno. ¿Por Es qué? bueno, porque eso quiere decir que es una reclamación por la vía familiar y de hermano a hermano. Eso está por el 2007. Entonces, si lo citaron a una entrevista, eso quiere decir que esa reclamación está en fecha y que ya tienen la posibilidad de inmigrar. Que no hayan citado a la esposa de él, del hermano, o sea, la cuñada, eso quiere decir que posiblemente no la hayan agregado en el sitio electrónico de solicitudes consulares como parte del caso, pero se puede agregar a la persona, demostrar el lazo familiar entre ellos dos, porque en el caso de hermano a hermano se pueden incluir las esposas y los hijos menores de edad. Entonces es cuestión de entrar a la página del sitio electrónico de solicitudes consulares, que es SIAC, con el número de caso, con el número de factura, y tratar de agregar a la esposa para que pueda participar en el proceso. Qué bien. Vamos con la próxima pregunta. Espero que haya pues servido esta respuesta del doctor Ángel Leal. Próxima. Mi tío está deportado. ¿Puede viajar a Cuba con la residencia vencida para quedarse donde, en Cuba o aquí? En Cuba. Gracias. Se quiere autodeportar. Mire, El tema es Cuba, si... primero, que si Cuba lo acepta. Segundo, en realidad eso se le debe informar a ICE, a Inmigración y Control de Aduanas, antes de salir del país, porque posiblemente él esté bajo una orden de supervisión y no lo quiere dejar así como que si fuera un fugitivo por dejarse de presentar. Tercero, ya cuando se autodeporta no va a haber regreso. Yo le recomendaría que revise el caso antes de tomar esa determinación, y si en realidad eso es lo que él quiere y no hay otra alternativa legal, es posible, pero tiene que ser con aviso previo a ICE y, como dice Juan Manuel, y con la posibilidad de que Cuba lo acepte, porque va y Cuba dice que no lo acepta. Así que, desgraciadamente, Cuba, esa es una de las violaciones de los derechos humanos cubanos, que no necesariamente permite que sus propios ciudadanos salgan o entren a su país. Tienen en el Código Penal un delito, todo el mundo conoce salida ilegal del país, que ya de por sí una violación, pero tienen uno que es entrada ilegal al país. ¿Qué consideran ellos legal? ¿Qué consideran ilegal? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, tienen un procedimiento. Yo creo que ahora, si está menos de 2 años, depende de cómo haya salido, depende de muchísimas cosas. Vamos con la próxima pregunta. Hola, llegué por parol humanitario, ya hice mi residencia permanente por ajuste cubano, pero el permiso de trabajo, ¿cómo lo puedo renovar? No encuentro la forma de hacerlo por ajuste cubano.
Ok, sí lo puedes hacer. El permiso de trabajo que usted tiene es el C11 por el parol que se lo dieron por 2 años. Ese no lo vas a poder renovar, porque nada más que eran los 2 años de parol, que dicho sea de paso, termina ahora el 24 de abril, o sea, ni siquiera cuenta con los 2 años. Puedes pedir un permiso de trabajo bajo la categoría C9 como residencia pendiente. Lo puedes presentar con el recibo de que ya usted presentó su ajuste cubano. Si usted pagó los $1.440 del ajuste cubano, paga $260 para el permiso de trabajo, mándalo con el recibo de la presentación del ajuste cubano, que es la I-485, y ya al menos está en proceso ese permiso de trabajo, que le va a llegar un tiempo determinado, o sea, no le va a llegar inmediatamente, pero sí tiene la posibilidad de pedir ese permiso de trabajo. Bien. Entonces, vamos a repasar los temas. El TPS de los venezolanos, que el juez lo determinó, va a funcionar aunque el gobierno rete esa decisión. Sí, ellos lo están retando, están diciendo de que la secretaria no actuó dentro de su potestad. Hay argumentos legales de que fue una medida ilegal por la forma en que se hizo y algunos comentarios que se hicieron referente a esa cancelación. Eso es lo que la Corte tiene que decidir. Pero al final de cuentas, esto va a llegar a una Corte de Apelaciones, probablemente a la Corte Suprema, pero por el momento, a no ser que una Corte Superior falle en contra de este juez y diga que la orden que él emitió no sea legal, hay la posibilidad de hacer la re-registración hasta el 2 de octubre del 26. Próxima pregunta. A ver, adelante. Buenas noches, abogado. Dios lo bendiga. Mi madre me pidió por una I-130, por I-130. Yo entré con parol. ¿Qué debo hacer? Primero, ¿qué es la I-130? Es la reclamación familiar. Entonces, la madre, siendo residente o ciudadana americana, pide al televidente, posiblemente lo haya pedido como hijo soltero mayor de edad de residente, lo pudo haber pedido como hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, vamos a suponer que fue como hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. Esa categoría está por, quiero decir, julio del 2016. La de hijo soltero de residente mayor de edad está como por marzo del 2016. Él entró bajo parol. Si entró bajo parol humanitario, inclusive parol por CBP-1, en realidad le conviene presentar por ajuste cubano al año y el día si es cubano, ¿ok? Pero dependiendo de la nacionalidad, si no es cubano, entonces esa reclamación va a demorar un tiempo en que se actualice y no sé si el parol le va a alcanzar la actualización de la reclamación, también depende de cuándo la madre lo haya pedido. Pero de cierta manera sí lo ayuda, porque ese aviso en la Gaceta Federal referente al parol humanitario dijo que inclusive personas quienes hayan sido reclamados antes del 25 de marzo del 25 tampoco deben de ser considerados casos prioritarios porque hay al menos un trámite que se haya hecho para que la persona se legalizara. Qué bien. ¿Tenemos oportunidad para otra pregunta antes de irnos al corte? A ver, adelante. ¿Cómo no? Mi madre vino hace 1 año y medio. Vino desde Cuba, entró al país como ciudadana española. ¿Ella califica para hacerse la residencia? Gracias. Sí, bajo la ley de ajuste cubano, lo que me cuestiono es que cómo ella pudo entrar con el ESTA, que es la exención de visa, porque hace un tiempo atrás ya a los cubanos le habían cancelado la posibilidad de entrar con el pasaporte español porque Cuba estaba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Si ella entró antes de esa prohibición, pues entonces no hay ningún problema y se debe de acoger a la ley de ajuste cubano. Eso es un caso delicado, porque cuando tú entras con exención de visa, eres sumariamente deportable después de haberte quedado los 90 días. ¿Sí? No es decir que no intente el ajuste cubano, lo que me interesaría saber en qué fecha ella entró en relación a cuando prohibieron la entrada de los cubanos con el pasaporte español, por lo que acabo de decir. Pero el caso es que está aquí, entró, es cubana, fue admitida, es elegible para la ley de ajuste cubano, pero sí me gustaría ver, porque pudieran inclusive alegar de que entró indebidamente al país si ella entró después de la prohibición que entraran los cubanos bajo el ESTA. ¿Cómo no? Bueno, vamos a continuar hablando con el doctor Ángel Leal. Regresamos enseguida. Volvemos ya. Continuamos hablando o consultando al doctor Ángel Leal, doctor en leyes. La gente se olvida que a los abogados, sí, los abogados son doctores en leyes, ¿no? Porque aquí siempre se dice, oiga, abogado, a mí me gusta, es más elegante. No, y le agradezco, sí, es un Juris Doctor. Claro, es un doctorado en jurisprudencia. ¿Cómo no? Y especializado en el tema migratorio en este caso. Vamos a ver con más preguntas del público. Adelante.
Dice, hola, abogado, una consulta. Somos de Nicaragua y fuimos pedidos por nuestro hijo que es ciudadano. Eso fue el año pasado. ¿Cree usted que eso tardará más tiempo de lo normal? ¿O cuánto tardaría recibir la residencia, ya que Trump paró todos los procesos de migración? ¿Cree usted que eso tarde o afecte nuestros estatus? Yo creo que hay varias preguntas ahí, ¿no? Sí, son familias inmediatas de un hijo adulto ciudadano americano, deben de poder inmigrar, es el tiempo de procesamiento nada más, es la reclamación. Creo que si están en Nicaragua es un proceso consular, vienen con visa de inmigrante. Si están acá debían de haber entrado legalmente, de haber sido admitidos legalmente. El presidente Trump no ha suspendido todos los procesos inmigratorios. Lo que sí suspendió inmigración fue dos tipos de casos. Las residencias que se presentaron por parte de asilados y refugiados y las residencias o recursos migratorios que se hayan presentado por aquellos que entraron con parol humanitario o parol familiar. Y esto es producto de dos órdenes ejecutivas. Una teniendo que ver con revisar y examinar toda aquella persona quien pretende entrar, ha entrado, quiere entrar a los Estados Unidos de América para asegurarse de que no hayan cometido un fraude migratorio, que no constituya una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. La segunda orden ejecutiva tenía que ver con el Departamento de Estado identificar organizaciones terroristas extranjeras como los carteles mexicanos, MS-13, Tren de Aragua. Entonces, producto de estas dos órdenes ejecutivas, esos casos de residencia en particular están suspendiendo la adjudicación de los casos en lo que investigan a ver si hay un tema de fraude o de seguridad pública o nacional. Ese no es el caso de la televidente, por lo tanto usted debe de poder inmigrar o ajustar perfectamente bien porque no está en el grupo de casos que están suspendiendo temporalmente en lo que investigan esos temas. Qué bien. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de eso? Bueno, hay una demanda ya retando la suspensión de los casos de los que entraron con parol humanitario, argumentando de que es una medida ilegal, que excede su autoridad legal, constitucionalmente también, de que viola la cláusula de igualdad de protección de leyes. Así que, producto de ese litigio, es que vivo en memorándum de que están suspendiendo la adjudicación de esos casos. Poco tiempo después anunciaron la misma medida con los que entraron como refugiados o están tratando de hacerse residentes como asilados. Así que está sujeto al litigio, no es la cancelación del proceso, no es prohibir presentar el caso, es simplemente investigar y suspender la adjudicación del caso temporalmente. Ahora, vamos a... El enfoque político es inevitable porque la administración está cuestionando y vuelvo a la misma pregunta, que jueces de distrito puedan frenar las políticas presidenciales y lo que dicen es que eso va a ser de alguna manera llevado a cortes más amplias hasta llegar incluso a la Corte Suprema. Correcto. La pregunta es cuánto puede demorar ese proceso y la administración se está quejando de que la idea es pues mantener al gobierno contra la pared durante un largo periodo. Entonces aquí hay dos opciones. Una, que el gobierno venza. Otra es que venzan los jueces de distrito. ¿Qué tiempo puede transcurrir? La Corte Suprema puede escuchar algunos de estos casos de forma rápida, sobre todo el caso que tiene que ver con la ley de enemigos extranjeros, que son los del Tren de Aragua y las deportaciones a El Salvador. Así que yo creo que ese es un caso que puede llegar relativamente rápido a la Corte Suprema. Primero. Segundo, hay un proyecto de ley en la Cámara que tiene que ver con estos jueces del Distrito Federal que están emitiendo órdenes judiciales preliminarias a nivel nacional. Entonces están pidiendo en este proyecto de ley de que se limiten nada más a los comparecientes y al distrito donde los jueces se encuentran. Así que ese es un proyecto de ley que tiene muy buenas perspectivas. Es posible que apruebe la Cámara de Representantes, vaya al Senado. Obviamente el presidente lo firmaría porque sí están quejándose de que aquí hay como un conflicto constitucional, porque por un lado hay la independencia del sistema judicial a través de la Corte Suprema, pero también hay la rama ejecutiva que está a cargo de implementar las leyes y están argumentando que los jueces federales, algunos jueces federales, no les están permitiendo implementar las leyes de acuerdo a su criterio de cómo implementarlo. Así que este es un conflicto constitucional, va a haber una ley referente a esto que también tiene que ser revisada por la Corte Suprema. Ahora, lo que pasa es que si eso funciona en el tema migratorio, podría funcionar en todo lo demás, paralizar, que es
algunos creen que es una estrategia, incluso paralizar todas las decisiones del gobierno, no solo las migratorias. ¿Hay precedentes, digamos, que puedan a uno guiarlo en este tipo de batallas entre el Ejecutivo y el Judicial? ¿Quién ganaría? Siempre ha existido. Creo que se ha exagerado con el tema migratorio porque en ausencia de un proyecto de ley bipartidista lidiando con el tema migratorio desde hace al menos 4 administraciones, desde la administración de Obama, todo lo que ha pasado en inmigración ha sido por orden ejecutiva. Y todas esas órdenes ejecutivas, desde Obama a Trump, a Biden, a Trump de nuevo, han sido retadas, la gran mayoría, a nivel de Corte Federal. Y entonces, lo que ha hecho inmigración es hacer relucir este conflicto entre el deseo ejecutivo de implementar ciertas medidas en inmigración y la independencia de las Cortes de interpretar estas medidas y interpretar si son legales de acuerdo a las leyes ya aprobadas por el Congreso y la Constitución. ¿Cómo no? Tenemos más preguntas del público que pudiéramos... a ver, adelante. Esta está larga, ¿no? Si usted le lee usted mismo, doctor. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Hola, abogado Leal, muchas gracias. Mi residencia fue negada por ajuste, por matrimonio, porque ya no vivimos juntos. Tengo desde el 2016 un asilo pendiente, entré legal, pero mi permiso de trabajo C8, que es por asilo pendiente, se me venció diciembre del 2024. No lo renové porque me llegó el permiso de trabajo C9, que es residencia pendiente. Ahora bien, negándome la residencia por ajuste, por estar casada con un cubano, Migración me envía una carta de negación a la residencia. Asimismo dice que tengo 33 días para irme porque quedé así. Sí, es una invitación, pero no necesariamente estás deportada, porque me quedé sin estatus. Porque Migración dice eso. ¿Por qué Inmigración dice eso si cuando envié mi ajuste le envié copia de todos mis permisos de trabajo que tengo desde el 2016? Pues hay muchas. Está largo eso, ¿no? Sí, pero sí, lo tengo. ¿Lo entendió? Sí. A ver. En pocas palabras, ok, usted sigue con su asilo pendiente. Sí. Le negaron la residencia. Puedes pedir una reconsideración de la negación de la residencia, es un formulario I-290B, se tiene que presentar no más tarde de 90 días de la negación de la residencia, es una moción de reapertura o reconsideración. Ojo con eso, Este es un caso delicado. Pudieran haberle acusado de un fraude matrimonial, que el matrimonio se contrajo con la intención de obtener un beneficio inmigratorio. Si la llegan a acusar de un fraude matrimonial, es un fraude inmigratorio y aparte es una prohibición por vida que cualquier otra persona la pueda pedir. Esto fue un ajuste cubano. Entonces, independientemente de que le hayan negado la residencia, es importante defender el matrimonio. El hecho de que estaban separados en el momento de la entrevista puede ser un fraude inmigratorio, pero el fraude matrimonial es que el matrimonio se contrajo desde un principio con la intención de obtener el beneficio inmigratorio y no establecer una vida matrimonial en conjunto. Entonces, ese caso es importante revisarlo para tratar de defenderla contra la posible acusación de un fraude matrimonial o inmigratorio, porque el día de mañana eso lo puede perjudicar, pero independientemente de eso, eso no quita su asilo pendiente. Así que usted puede esperar su entrevista de asilo, pero es un tema importante que hay que revisarlo. Muy bien, vamos para la próxima pregunta. Adelante. Tengo residencia hace 2 años. Tengo previsto un crucero. Eso es en junio. ¿Habrá algún problema para después entrar? Entré hace 3 años como ciudadana española. No dice de dónde es, debe ser cubana, ¿no? Es un cubano que entró con el ESTA como ciudadana española antes de la prohibición de los viajes, tiene la residencia, quiere viajar. Eso tiene que ver con la noticia que se filtró de posibles restricciones de viaje para aquellos países que se consideran que no tienen los sistemas en su país, los sistemas informáticos para determinar personas quien puedan constituir una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Se publicó que hay una lista roja, una lista anaranjada, una lista amarilla de países que pudieran enfrentar algún tipo de restricción de viaje. En esa lista roja estaba Cuba y Venezuela, por eso viene la pregunta. Esa noticia se filtró por un periódico americano. Después se dio una fecha tope del 21 de marzo para que el Departamento de Estado le rindiera un informe al presidente de aquellos países que no tienen las medidas necesarias para revisar y examinar los solicitantes de visa que vienen de esos países, pero no se ha anunciado ninguna restricción de viaje. Así que por el momento no creo que sea algo inminente. Generalmente este tipo de medida no aplica a residentes. Nosotros le estamos recomendando a nuestros clientes por el momento
si están en la lista de esos países que se reportaron, que son 43 países, que no viajen hasta que veamos la posible restricción de viaje, que no es inminente, pero puede ocurrir en algún momento. Próxima pregunta, adelante. A ver. Hola, me gustaría preguntar si una I-220A casado con una ciudadana americana y con una petición de matrimonio vigente puede autodeportarse y esperar la cita para la entrevista en Cuba, ¿dónde tener que dirigirnos y qué proceso debemos hacer? Gracias. Sí, eso es un error, no hagas eso. Siga con la petición de matrimonio, que su esposa lo pida. Es posible que usted tenga un proceso de corte de inmigración. Lo menos que usted quiera hacer es autodeportarse porque le van a firmar la carta de deportación con un castigo de 10 años para volver a entrar. Aparte, usted posiblemente tiene un castigo de la permanencia ilegal. Posiblemente usted eres candidato para algo que sea una exención provisional de la permanencia ilegal. Si usted tiene permanencia ilegal en el país, es perdonable y tal vez con un perdón por adelantado pudiera acudir a esa entrevista consular, pero no se autodeporte porque posiblemente va a efectuar una autodeportación formalmente con la Corte de Inmigración. Hay otra forma de manejar eso, donde se puede cancelar su proceso de corte o pedir una salida voluntaria y tal vez ni siquiera eso sea en su mejor interés, pero no actúa así por su propia cuenta. Próxima pregunta, a ver. Necesito ayuda urgente. Mi esposo tiene a su papá en Cuba de 80 años, enfermo, y está desesperado, por lo cual ha tomado la decisión de autodeportarse. Necesito saber, es más o menos parecido, ¿no? Si podemos pedir algún permiso o algún perdón para que él pueda esperar el proceso en Cuba hasta el día de su entrevista. Yo creo que es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero ya ese señor ya se fue, la esposa lo va a tener que pedir, esperar que esa reclamación se actualice, entre en fecha. Es posible que tenga que pedir un perdón por permanencia ilegal si tuvo permanencia ilegal en el país. Es posible que tenga que pedir un permiso de entrada después de la deportación si ya está en proceso de corte y se autodeportó. Es un castigo de 10 años para volver a entrar al país. Entonces, depende de las circunstancias. En teoría procede y pudiera volver, pero va a demorar un tiempo y posiblemente tenga que pedir un perdón y un permiso. ¿Cómo no? Vamos a una pausa. Continuaremos enseguida con Pregúntale al doctor Leal. Seguimos con este viernes de Pregúntale al doctor Ángel Leal. Antes de entrar en preguntas directas, ¿no? Según su experiencia, yo sé que estamos viviendo tiempos inéditos en todo, ¿no? En términos generales, hablando de 850.000 cubanos, por ejemplo, que entraron en apenas menos de 3 años, ¿hay esperanza de realmente de que esto se solucione? Por lo menos que las personas se puedan quedar aquí, tener permiso de trabajo, tener una licencia de conducir, o va a haber una deportación de verdad masiva. ¿Cómo lo ve? Yo creo que no, o sea, no podemos generalizar porque estamos hablando prácticamente de 4 grupos de personas. Estamos hablando de los que vinieron con paro humanitario, ese es un grupo. Estamos hablando de los que vinieron con paro familiar, ese es otro grupo, que es una reclamación familiar adelantada y entraron con parol. Estamos hablando de los que vinieron con el CBP-1, que fueron a la frontera y quisieron pedir asilo. Y el cuarto grupo es la I-220A. Todos esos cubanos que entraron por frontera, que le dieron I-220A, que también estamos hablando de cientos de miles de cubanos. Entonces, cada tema va a requerir su propia solución. O sea, la I-220A en algún momento van a determinar que es un paro para efectos inmigratorios. El Departamento de Justicia va a revisar el caso de Coronado Acevedo, de Cabrera Fernández, el tema de Cabrera Fernández, teniendo que ver que la I-220A no califica para parol. El tema del parol humanitario, esto va a ser retado a nivel de Corte Federal. Van a poder seguir con sus trámites de ajuste cubano, van a poder seguir con su TPS, no van a poder seguir, le van a pedir deportación expedita a 532.000 personas que entraron con parol humanitario. Si le van a pedir deportación expedita, le van a hacer sus entrevistas de miedo creíble. Entonces, cada grupo va a tener, y aparte, el que supera 2 años en el país ya no es un candidato a deportación expedita. Entonces, es difícil encontrar una solución global porque todas estas personas entraron bajo circunstancias distintas. Vamos a ver entonces preguntas directas al doctor Ángel Leal. Aquí las tenemos. Mi prima tiene una visa de turismo 5 años
¿puede seguir entrando al país o esas visas fueron canceladas? No, no fueron canceladas, y es lo mismo de las restricciones de viaje que se filtró, que iban a implementar en cualquier momento, más o menos por el 21 de marzo. No lo han implementado todavía, las personas pueden entrar y salir perfectamente bien con sus visas. Ok. Próxima, adelante. Cuando le aprueban el parol y le mandan el correo, ¿qué falta después para salir de la detención? Ok, aprueban el paro, creo que es el paro humanitario. El correo fue el correo masivo que le mandaron a todos los parolos humanitarios, de que básicamente... No es nada personal. Exacto, se lo mandaron a todos, no es nada personal. Se lo mandaron a todos ellos diciendo que el parol es vigente hasta el 24 de abril y que si no hicieron algún trámite antes del 25 de marzo van a ser priorizados para el proceso de remoción. Si es una persona que está detenida, es posible que ya le revocaron el parol, le pidieron la deportación expedita, y en ese caso, si le llegara a suceder, que la verdad no lo he visto con frecuencia, o sea, no es algo que estoy viendo con mucha abundancia en estos momentos, pero si le llegara a pasar, tienen el derecho de pedir una entrevista de miedo creíble. Si usted demuestra en esa entrevista de miedo creíble que usted tiene una posibilidad significativa de ganar su caso de asilo, le quitan la deportación expedita, ganas el derecho de comparecer ante un juez de inmigración, eres detención mandatoria, pero si lo liberan, irónicamente, lo tendrían que liberar bajo parol. Así que el caso es que, pero a la pregunta, si es una persona detenida que le revocaron el parol y le firmaron deportación expedita y califica y tiene argumento y tiene caso, que pide esa entrevista de miedo creíble. Próxima pregunta, adelante. A ver. Buenas tardes, abogado. En el año 2016 me presenté a la entrevista para la ciudadanía y me la negaron por una información incorrecta. Me sancionaron por 5 años para poder volver a presentarme. ¿Considera que este año sería una buena opción presentarme? ¿Qué opina usted al respecto? Y ahí yo entro en muchas dudas. ¿Qué es una información incorrecta? Ok. Eso quiere decir que cuando llenó el formulario de la ciudadanía en la naturalización, puso una información incorrecta, testificó de que esa información era certera. ¿Pero incorrecta es que dijo una mentira o que se equivocó? Que dijo una mentira, que básicamente que se hizo una falsa representación de un hecho material o omisión de un hecho material. Entonces, por haber mentido bajo juramento, básicamente es una prohibición de poder demostrar buena conducta moral. O sea, en el momento que eso ocurre, ya usted no puede demostrar buena conducta moral y tiene que superar 5 años que haya ocurrido eso para poder demostrar que usted es una persona de buena conducta moral. Y por eso dice el televidente de que tiene un castigo de 5 años. El castigo de 5 años es que al supuestamente mentir bajo juramento, no puede demostrar buena conducta moral hasta que transcurra 5 años de ese incidente. Tremendo. O sea, que si yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de inventar cosas, porque y aquí pasa con algunos que le sugieren a las personas que digan esto, digan lo otro, cosas que después ni se acuerdan que fue lo que escribieron, ¿no? Y también depende de la naturaleza de la mentira, porque por ejemplo, si la mentira tiene que ver con algo referente a su proceso de residencia y usted indebidamente obtuvo una residencia, ya esa es una base de deportabilidad. O sea, que hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, y recordar también que eso es un delito federal. O sea, eso es perjurio, mentir en un formulario federal, testificar bajo juramento a un oficial federal de inmigración, una información falsa, no solamente le puede traer consecuencias inmigratorias, pero también penales. ¿Cuáles serían las mentiras típicas? En algunos, el Partido Comunista, Juventud Comunista, que haya pertenecido y lo ocultó, antecedentes penales, que lo arrestaron en algún momento determinado y usted no lo puso. Ese tipo de mentiras es lo que más abunda. Aunque fuera en Cuba. Aunque fuera en Cuba, hay que poner todas las detenciones, todos los arrestos, todas las acusaciones, si sus impuestos están en orden, que usted ha presentado sus impuestos debidamente todos los años, si usted debe algún impuesto, si usted ha dejado de presentar una declaración de impuestos que le corresponde bajo la ley, si usted se puso como no residente para presentar sus impuestos, que eso realmente le corresponde a los extranjeros y no a los residentes permanentes. Puede ser cualquier cosa, pero básicamente un tema que generalmente la persona cree que hubiera perjudicado su trámite de la residencia. Próxima pregunta, adelante. A ver, vamos conversando con el doctor Ángel Leal. Mi novio es I-220A. Es como si ya es una categoría ser I-220A, ¿no? Sí. Tiene una I-220A, pero lo entiendo, ¿no?
Lleva X años aquí, vamos a decir, Y años. años, no dice cuánto. Ya él mandó hace uno su aplicación para la residencia, no tiene fecha de corte. Él mandó también su asilo, pero hasta ahora no le han enviado su residencia. Si sabemos que recibieron su aplicación y está en proceso, ¿qué se puede esperar de esto que cree que debemos... ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Cree que debemos nombrar un abogado? Infórmeme, por favor. Sí, porque si es un ajuste cubano con una I-220A, bajo el tema de Cabrera Fernández, que es la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración del 11 de septiembre de 2023, no va a calificar. Hay argumentos legales. Entre otras cosas, si por ejemplo a él le hicieron una entrevista de miedo creíble, aprobó, lo liberaron con una I-220A, hay un caso que se llama el tema de MS, que podemos argumentar que para efectos legales eso es un parol. Hubo una demanda colectiva que se llama Ravelo versus Mallorcas, que lo estamos argumentando en algunos casos, si entró entre enero del 17 hasta el 17 de noviembre del 21 y fue un extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada. Es un poco complicado. Muchas veces lo que hacemos con estos casos de la I-220A son, primero, pedimos el informe de cómo lo procesaron en el momento que la persona entró por la frontera. Es importante para ver esa información, si solicitó una entrevista de miedo creíble, si manifestó temor de ser devuelto al país de origen. Es lo primero. Segundo, dependiendo de las circunstancias de la persona, muchas veces, y todavía sucede, y eso muchas personas no lo saben, todavía pueden considerar una solicitud de parol con ICE. Eso no es indicado en todos los casos. La objeción del gobierno actual no es el parol, es el parol categórico que se le da a un grupo de personas. Pero todavía existe la posibilidad de caso en caso, dependiendo de las circunstancias, de afirmativamente pedir ese parol a ICE y tal vez con ese parol ya es ajustable. Pero contar que le vayan a aprobar una residencia de ajuste cubano con una I-220A sin argumento legal o sin un parol está difícil, el asilo sigue pendiente. ¿Cuál es ese precedente del 2023 al que usted hace referencia? El tema de Cabrera Fernández. ¿Qué es Cabrera Fernández? Esa es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que tuvo que ver con la I-220A, porque había mucho litigio a nivel de Corte de Inmigración. Algunos jueces de inmigración consideraban que era para efectos inmigratorios un parol, otros decían que no. Entonces, eventualmente llega ese caso al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia, y ellos deciden que para efectos inmigratorios la I-220A es técnico, pero para efectos inmigratorios no califica como parol, que esa no es una persona que era una detención mandatoria, que por lo tanto ese era un parol condicional para comparecer en la corte, que no era un parol humanitario por interés público y por lo tanto no califica para ajuste cubano. Todos los jueces de inmigración están obedeciendo a Cabrera Fernández. Cuando nosotros objetamos, cuando nosotros decimos que nuestro cliente sí entró bajo parol, los jueces se molestan porque ellos tienen que obedecer Cabrera Fernández. Pero al final de cuentas, ese tema de la I-220A y si constituye o no un parol, ahora está a nivel de Corte Federal. Algunos jueces de inmigración están concediendo prórrogas para ver qué decide una Corte Federal referente a ese asunto. También espero de que la nueva fiscal general, Pam Bondi, pueda revisar ese caso, porque esa es una decisión del Departamento de Justicia, porque quien rige el sistema de Corte de Inmigración es el Departamento de Justicia. Entonces, ella puede revisar ese caso y determinar si fue decidido correctamente en su momento, el 11 de septiembre del 2023. Pero todo este lío de la I-220A viene de ese caso que se llama el tema de Cabrera Fernández. ¿Y Cabrera Fernández, sabemos quién es? Es un compareciente en la Corte de Inmigración. Ajá. Entonces, vamos con la próxima pregunta. Adelante. Hola, soy cubana y mi residencia es CU6. ¿Qué es eso? CU6, ajuste cubano. Es el código CU6. CU6. Ese es el código que le ponen en la tarjeta de residencia. Cada tarjeta de residencia tiene un código que indica de qué manera la persona se hizo residente. El código CU6 es ajuste cubano. Oye, tantos años hablando de la ley de ajuste cubano, no tenía la menor idea. O sea, cuando tú ves un documento que dice CU6... es ajuste cubano. ¿Y cuál es la pregunta? Volvemos que hacía ella. Que si ella puede salir del país. ¿Sí puede? Bueno, ya yo sé por qué viene la pregunta. Porque se está hablando de los cubanos que están regresando a Cuba. Entonces, ella es CU6, ella es ajuste cubano. Pero, por ejemplo, si usted llegó a la frontera y usted dice, yo tengo miedo de regresar a Cuba, yo quiero una entrevista de miedo creíble. Le hicieron una entrevista de miedo creíble, presentó asilo
es problemático viajar a Cuba porque viajar a Cuba no es consistente con el temor que usted manifestó en el momento o en algún momento que usted haya estado en este país. Claro, CEU-6 no es refugio, CEU-6 no es asilo. CEU-6 es ajuste cubano, que entró bajo parol y el año 10 se acogió. Entonces, todo depende de que si en su historial inmigratorio hay algún incidente que en algún momento usted manifestó temor de regresar a Cuba, y en ese caso yo tendría mucho cuidado de viajar a Cuba porque es inconsistente con el temor que usted manifestó. Pero si, por ejemplo, usted vino por un parol familiar porque su hermano la pidió, le dieron el parol familiar, entró bajo parol y se acogió a la ley de ajuste cubano al año y el día, y usted nunca pidió asilo, ni hizo una entrevista de miedo creíble, ni manifestó temor para regresar a Cuba, en teoría no tiene problema. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por haber compartido sus conocimientos con el público. Es un tema sumamente preocupante. Cuando regresemos, por el interés también que ha despertado, vamos a hablar de Tomás Emilio Hernández Cruz, que es este miembro de la inteligencia cubana que fue arrestado y que nunca han enseñado el rostro. Pero nosotros tuvimos aquí a una persona que lo conoce perfectamente y nos va a decir punto por punto quién es. Ya lo dijo anteriormente, muchas personas han pedido que se repita. Y también cómo pagar los impuestos. Volvemos.